El prisionero extendió el gancho de hierro en silencio por la puerta de la celda. Luego, con mucho cuidado, lo bajó hacia abajo. Bajo la guía cuidadosa de su compañero de celda, logró enganchar el cerrojo con precisión milimétrica. Entonces, aplicó un poco de fuerza y tiró suavemente. Luego extendió su mano por la ventanita y tocó la puerta de la celda. Con temor, comenzó a abrirla. Sin embargo, justo cuando estaba felizmente empujando la puerta de la celda, preparándose para huir, Arthur abrió la puerta de la celda en silencio un poco. Observaba sin inmutarse las heridas de Martín, como un leopardo acechante esperando el momento justo. Pero Martín apenas tuvo tiempo de respirar, cuando de repente, desde fuera del vagón, se oyó un escalofriante sonido de taladro. Luego, cojeando, llegó frente a la celda de un capo de la mafia. Preguntó en voz alta si los de afuera eran sus hombres, pero el capo permaneció en silencio sin decir una palabra. Martín le aseguró con firmeza que desistiera de la idea de un rescate, porque este vehículo de transporte tiene una armadura indestructible, y en ese momento, que es peor, pronto otras celdas también comenzaron a incendiarse. El interior del vagón se convirtió en un caos en un instante, y Martín, sin opción, tuvo que guardar su arma y empezar a buscar el extintor de incendios de manera frenética, desesperadamente intentando rescatar al anciano. Y Arthur también aprovechó la oportunidad para rescatar a otros prisioneros, pero al final, retrocedió un paso. El anciano, desafortunadamente, fue cruelmente quemado por el fuego implacable. Ahora Martin estaba completamente atrapado en una situación de desventaja numérica. En un instante, la tensión entre ambas partes se podía cortar con un cuchillo. La atmósfera era tan tensa que casi asfixiaba. Martín solo podía agarrar con fuerza su pistola con ambas manos. Retrocedió lentamente, con cautela. Justo en ese momento de tensión casi insoportable, tuviera poseído, lo mató de manera extremadamente cruel. Todos quedaron atónitos ante esta violenta y repentina escena sangrienta. Resulta que la gente de afuera venía por Jem. Una vez que los ladrones entren al coche, Jem seguramente no tendrá donde ser enterrado. Los ladrones lanzaron una amenaza, afirmando que con entregar a Jem, los demás podrían salir ilesos. Y justo en ese momento, Arthur ve a Martin, sino que también encerraron cruelmente a él y a Jem. Justo cuando Arthur y los otros estaban ansiosos discutiendo cómo sacar la llave del estómago de Jem, quien hubiera imaginado que de repente todo se sumiría en oscuridad dentro del vehículo. Resultó ser que los bandidos despiadadamente apagaron el sistema de calefacción del vehículo. En tal situación, no podrían aguantar ni siquiera media hora. Pronto morirían congelados. Y Arthur, viéndose sin salida, solo pudo resignadamente tomar el walkie-talkie e iniciar una difícil negociación con el ladrón Mige. Lamentablemente les informó que la única llave había sido tragada por Jem. Solo abriendo su estómago podrían recuperar la llave, pero nunca imaginaron. Miguel insistió firmemente en que Jem debía mantenerse con vida, solo porque necesitaba obtener información crucial de él, y dejó que Arthur y los demás encontraran su propio camino para escapar. Y justo en ese momento, Miguel arrancó bruscamente el coche. Sin embargo, en sus ojos se condensaba una determinación firme, sin dudarlo, conduciendo el vehículo blindado a toda velocidad, preparándose para llevarlos a un lugar misterioso lleno de desconocidos. Pero justo antes del amanecer, Arthur y los demás aún no habían encontrado un plan perfecto para escapar. Y fue entonces, cuando Mick de repente les informó fríamente a Arthur: el tiempo que les queda es muy poco. De repente, todos se sintieron como si fueran golpeados por un rayo. Quedaron completamente desorganizados. Sin otra opción, Arthur se vio obligado a pasar rápidamente el walkie-talkie a Martin. Le ordenó que negociara con Mick a vida o muerte. Pero inesperadamente, la otra parte era inamovible como una roca. Insistían en que entregaran a Jem. De lo contrario, harían que todos ellos acompañaran a Jem en la muerte. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el coche realmente se detuviera lentamente sobre el peligroso lago. Ellos dentro del coche, totalmente ajeno al desastre inminente, sin saber que la muerte acechaba silenciosamente. Miguel bajó del coche con determinación. Sin dudar levantó la escopeta que emanaba un aire mortal, y disparó con fuerza hacia el hielo, que al instante se llenó de grietas. Inmediatamente después, disparó ferozmente hacia el otro lado del coche sobre el hielo. Luego, se fue sin mirar atrás. El coche comenzó a hundirse rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente después, descubrieron aterrorizados que el suelo del compartimiento del coche estaba llenándose de agua sin parar. Aún no habían tenido tiempo de entender la situación. Las frías aguas del lago entraban enloquecidamente, en un abrir y cerrar de ojos. Las turbulentas aguas del lago llenaron completamente el vagón como una bestia feroz. Todos se quedaron pálidos de terror en un instante, a medida que el coche seguía hundiéndose. Las frías y penetrantes aguas del lago rápidamente les cubrieron el cuello. En un momento de vida o muerte, Martín grita desesperadamente a Arthur para que abra rápidamente la puerta de la celda. Sabe que hay una salida de emergencia, que podría ofrecerles una oportunidad de sobrevivir.
Mientras tanto, la parte trasera del coche ya se ha sumergido en el agua. Dejó caer sin piedad la llave de la vida al agua. Ahora todos caen completamente en la desesperación. Justo en este momento de vida o muerte, un prisionero que se destacó, arriesgando su vida al sumergirse en esas aguas heladas en busca de la llave. Parece que la fortuna estaba de su lado. Este prisionero encontró rápidamente la llave, y luego, usando la última gota de su fuerza, regresó rápidamente. Arthur recibió la llave con agilidad y rapidez, pero justo cuando abrió la puerta de la celda, el hielo ya no pudo soportar el peso del coche y se derrumbó estruendosamente. El coche cayó instantáneamente en las frías y profundas aguas del lago, aunque lograron rescatar a los dos Martín de la celda. El valiente que buscó las llaves sufrió de hipotermia severa, perdió la vida para siempre. En ese momento, Jem, sin dudarlo, se zambulló rápidamente en el agua. Nadó hacia la salida de emergencia con la velocidad de una flecha. Usó todas sus fuerzas para abrir la puerta con esfuerzo. Y luego, como un pez ágil, escapó rápidamente. Seguido por Arthur y Martin también salieron nadando rápidamente detrás de él. Pero justo cuando Martin emergió del agua, perdió la conciencia de inmediato. Arthur, con un esfuerzo hercúleo, lo arrastró a la superficie. Vi a Jem, que había escapado de la muerte. Inmediatamente, levantó su arma sin vacilar, y regresó rápidamente como el viento. La muerte. Cuando Martín despertó, expresó su gratitud repetidamente. Y en ese momento, de repente oyeron un disparo claro a lo lejos, rompiendo instantáneamente la breve tranquilidad. Martín sabía bien que tenía que detener los actos malvados de Miguel. No podemos permitir que la situación empeore más. Pero para devolver el favor de salvarle la vida, decidió resueltamente liberar a Arthur, quien fue encarcelado injustamente, para que recupere su libertad. Luego, Martin, arrastrando su pierna herida, cogió siguiendo las huellas apenas visibles. Un policía justo le instó sinceramente a detenerse antes del precipicio y volver al buen camino. Inesperadamente, Miguel preguntó, ¿tienes hijos? Martín respondió sin dudar, tengo 2 hijas. Al oír esto, la expresión de Miguel se congeló por un instante. Después de una breve vacilación, bajó lentamente la pistola que emanaba una intención asesina helada. Inmediatamente después, comenzó a expresar el dolor interminable en lo más profundo de su corazón. Resulta que Miguel también tuvo una hija a la que amaba con el mayor cariño. Sin embargo, desafortunadamente, pero no hace mucho, su hija fue cruelmente ultrajada por un malvado. Lo que es aún más trágico, es que su hija fue despiadadamente asesinada. Hasta el día de hoy, ni siquiera se ha encontrado el cadáver de su hija. Y Jem era uno de esos malvados. Sin embargo, lo que desesperó a este padre fue que, al no poder encontrar el cuerpo de su hija, simplemente no se podía condenar a estos criminales llenos de maldad, y Jem iba a ser declarado inocente y liberado pronto. El mayor deseo de Mick en su vida era poder encontrar el cuerpo de su hija para limpiar su afrenta con sangre. Al escuchar, Martín también sintió una furia ardiente en sus ojos. Como padre, sintió profundamente la desesperación desgarradora de Miguel, pero como policía que defiende la dignidad de la ley, no podía hacer la vista gorda y dejarlo pasar. Justo en el momento de su conversación, Jim aprovechó el momento. Éxito. Y justo en ese momento, el helicóptero de la policía apareció de repente como caído del cielo, y la cara de Mink se llenó instantáneamente de desesperación. Parece que encontrar el cadáver de la hija ya es una causa perdida. Y en este momento, Jem ha revelado completamente su rostro extremada. Martin fue testigo de esta escena, y quedó atónito. Parece que todo lo que dijo Miguel era cierto. Mientras Martin miraba el helicóptero que giraba sobre su cabeza, y luego al padre desesperado que yacía en el suelo, tomó una decisión sorprendente y decidida. Marca sus fuerzas que revele la ubicación. Pero Jem sigue esperando suerte, continuando con sus evasivas y astutas excusas. Negándose rotundamente a admitirlo, Martín no pudo soportarlo más, y disparó despiadadamente a la mano de Jem. Jim gritó de dolor, desgarradoramente, y finalmente reveló la dirección con gran reluctancia. En ese momento, Mick lloró de alegría y aulló al cielo. La justicia puede tardar, pero nunca falta. Los malvados finalmente serán llevados ante la justicia.